Vamos a hablar ahora de un tema interesante, entiendo yo, Mariana, muy sensible para todos aquellos que están en un proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo niños, y en donde se ha caído como una especie de facilismo alrededor de la medicación de algunas cosas que son absolutamente normales, ¿no? Chicos con patologías o trastornos de la atención, con déficit atencional, de eso se trata el tema de hoy. ¿Es una patología inventada por los laboratorios? ¿Hay que medicarlos? Bueno, veamos primero el informe y después seguimos hablando del tema. ADD, ADHD, TEA, TOC, ODD, TGD. En los últimos años tenemos las aulas pobladas con chicos rotulados por diagnósticos en forma de sigla. Uno de los más difundidos es el ADD, síndrome de déficit de atención, y el ADHD, su variante para los llamados chicos hiperactivos. En este sentido, es usual encontrarnos con chicos inquietos, desatentos, desafiantes o rebeldes que ingresan al mundo patológico muchas veces sin que nadie los haya escuchado. Como consecuencia de la etiqueta llega la medicación. Lo más usual es el metilfenidato, una droga de acción similar a las anfetaminas con alta potencialidad adictiva. Esta tendencia a la rotulación y a medicalizar a los niños comienza a ser usual entre sectores altos y medios de las principales ciudades de nuestro país y del mundo. ¿Existe el llamado síndrome de déficit de atención e hiperactividad y sus variantes? ¿O acaso estamos frente a un invento de los laboratorios para captar el mercado infantil? ¿Es esta una enfermedad por sí misma o una simple máscara que oculta por detrás problemáticas completamente distintas? Y sobre todas las cosas, ¿tenemos certezas respecto a los efectos de los principios activos administrados a largo plazo? En la década del 90 empezaron a surgir ONGs, organizaciones gubernamentales, que trabajaban con los colegios privados, iban promocionando este síndrome, esta problemática, y daban unos cuestionarios, que después los vamos a ver de qué se trataban. Los chicos inquietos, que son molestos, muchas veces... ¿Trabajan con los laboratorios, las Y ONG? no se sabe, no sabemos, pero empezaron a darle un nombre a esta patología. Sí. Con la idea de que es más fácil, como decía el informe, a veces medicar, darle una pastillita. Ritalina, ¿la han escuchado? Ese era el nombre más común de laboratorio, ¿no? Y la verdad que era muy preocupante porque los chicos entraban al aula, hablo en pasado, pero esto sigue ocurriendo, y patologías o problemáticas o cuadros que aparecían en los colegios privados, pero no en los colegios de sectores más humildes. Y vos decís, ¿son los chicos qué les pasa? ¿Les pasa esto solo a los chicos de sectores más acomodados o hay otra cosa detrás? Esto es interesante. Hace unas pocas semanas, un semanario alemán muy conocido publicó una entrevista poco antes de que muriera un psiquiatra norteamericano, Leon Eisenberg, que fue quien difundió mucho esta problemática, y él dice en esa entrevista que se trataría de una patología inventada por los laboratorios. Esto reavivó la polémica en las últimas semanas y yo he visto en algunos programas circular representantes de estas ONGs que hablan de esta problemática. Pero fuimos a ver nosotros a dos especialistas muy reconocidos que nos hablaron y clarificaron un poco más de qué se trata esto. Déficit atencional es un mal nombre, en primer lugar. Un mal nombre para describir un problema que básicamente es un problema de época. Digo que es un mal nombre porque se considera o se plantea como déficit algo que en realidad es un problema de distribución de la atención de los chicos. O sea, los chicos no nos prestan su atención. Un chico puede moverse mucho y ser desatento en la escuela porque tiene otras preocupaciones en la cabeza. Un chico puede ser desatento porque está en un proceso de duelo. Un chico puede ser desatento y moverse todo el tiempo porque en su vida ha sufrido situaciones de violencia que lo llevan a estar como en estado de alerta. Los chicos de hoy son mucho más inquietos, mucho más despiertos, mucho más estimulados, y lo que antes ocurría es que la escuela era el centro fundamental del aprendizaje del chico luego de la familia, ya no ocurre más de la misma manera. Los chicos reciben, antes de ir a la escuela, un sinfín enorme de estímulos. Y las figuras de la escuela, entonces, por ejemplo,
los maestros, ya no gozan del prestigio, de la investidura y tampoco de la autoridad y el poder que tenían antaño. Los chicos pasan de este nivel de estímulos a estímulos en la escuela en donde la maestra habla y el estímulo es que escribe en el pizarrón. El déficit de atención de los chicos es en espejo con nuestro déficit de pensamiento. Estamos pensando mal a los chicos de hoy y pensarlos de esta manera y pretender resolver los problemas que nos crean medicando, me parece que es un error importante. Que no hay una entidad que englobe a todos, sino que lo que hay que pensar es qué le pasa a cada niño que no atiende y en qué mundo vivimos. A veces es más fácil, ¿no? Poner un rótulo, una etiqueta y una pastilla y en una la boca. pastillita, Claro, ¿no? Que abordar de forma más integral qué le está pasando a ese chico, ya sea como docente y como familia, ¿no? A veces es más tranquilizador pensar que es una patología que sea una problemática asociada a cuestiones sociales, ¿no? Vos sabés que entre las cosas que repartían o reparten estas ONGs que hablan de esta problemática, hay un cuestionario. Tenemos ahí unas placas donde se le da al docente o al papá o la mamá para que haga un prediagnóstico. Vos fíjate las preguntas que se hacen en cuanto a encuadrar a tu hijo o a tu hija. Tiene excesiva inquietud motora y vos tenés que decir nada, poco, bastante o mucho y vas sumando puntos, ¿no? Sí. Tiene explosiones impredecibles de mal genio, se distrae fácilmente, tiene escasa atención. Vos fíjate cuántos niños o niñas que tenemos en mente podrían entrar. Y yo creo que todos. Muchos digamos, ¿no? podrían Todos los entrar. niños. Ahí Los molesta grandes también. frecuentemente a otros niños. Los grandes también, tenés razón, Alfredo. Tiene aspecto enfadado, huraño. Pero ¿se puede marcar los horarios en los cuales pasa eso, digamos? Y vos tenés que poner... Mucho, poco. Claro, es absurdo, muy es absurdo. subjetivo. Cambia bruscamente sus estados de ánimo. Intranquilo, siempre en movimiento, es impulsivo, irritable, no termina las tareas que empieza, sus esfuerzos se frustran fácilmente. Y vos fíjate, marcando de una forma tan subjetiva como es nada, poco, bastante, mucho, vos después sumás un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, hay un prediagnóstico de que tiene alguno de estos cuadros. O fíjate, con una cosa tan subjetiva como es mucho, poquito, nada, como diríamos más fácilmente, se pretende determinar un diagnóstico objetivo. Ahora, la gran pregunta es cómo abordar estos cuadros, si es que existen estos cuadros. Y uno de los aspectos que señalan estas ONGs que andan circulando por ahí es la medicación, como decíamos. ¿Hay que medicar o no hay que medicar? Esto nos decían los especialistas que fuimos a consultar. Lo que sin duda no es prioritario, digamos, no es prioritario es utilizar una estrategia medicamentosa y mucho menos una estrategia medicamentosa como único abordaje. Sería como si para la fiebre uno llenara a alguien de aspirinas y punto, y no se preguntara por qué tiene fiebre. Las consecuencias de la medicalización innecesaria socialmente son la naturalización del problema. Parecería que todos tenemos que tomar algún medicamento para algo. Lo que hay que hacer es escuchar a los padres, ver qué es lo que viene pasando, escuchar a los maestros para ver qué es lo que se da en la interrelación, además niño-maestro, y también escuchar al niño, porque muchas veces a su manera los niños nos cuentan qué es lo que le está pasando, y a un niño que está preocupado por algo o que está triste, darle una medicación es absolutamente nocivo, más allá de los efectos físicos o biológicos de la medicación. Es nocivo porque le estamos obturando su posibilidad de decir. Un padre o madre que ve un chico inquieto, desatento, hiperactivo, me parece que debería considerar primero que es un chico. Lo que yo no creo es que esto deba considerarse rápidamente como un problema neurológico, que es muchas veces un camino que termina siendo un atajo. Cualquiera que tome un estimulante está más despierto, menos fatigado, más atento por un rato. Pero además produce a la larga, porque el uso es en varios años, produce también una cantidad de efectos colaterales importantes. Tics, muchas veces anorexia, muchas veces casos muy graves, incluso fatales.
escuchar, ¿no? Creo que esa es la clave, decía ahí la doctora Janine, escuchar a los padres, escuchar a los docentes, escuchar sobre todo a los niños y a las niñas que tal vez tengan estas conductas que, como decía Juan Bacén, son de chicos y de chicas, ¿no? Un chico es inquieto y por ahí estamos acostumbrados a chicos de otras generaciones que ahora pueden estar mucho más estimulados con otras características y a veces son los chicos que se los califica como chicos problema, ¿no? Y que molestan en las clases y los docentes no tienen tanto tiempo para dedicarles o para estar encima porque hay más chicos en el aula o porque el ritmo de la clase es distinto y a veces es más fácil entonces ponerles estas etiquetas. Es que los problemas, claro, los problemas se conversan, siempre es así, es la forma de resolverlos. Y pueden ser síntomas, bien, ciertas conductas, pero ¿no? entiendo que hay como una tendencia a que se deje de conversar sobre los problemas y se los trate con una pastilla. Claro, digamos, simplificar así, sacarse el problema de encima en realidad, pretender sacárselo de encima. Y además generar un problema más a futuro. Seguramente. Que esa es la otra parte de lo que vimos. Gracias, Mariana. Nos vamos a un corte en un ratito, volvemos todavía temprano.